desde Toluca, en el Estado de México, a unos pasos del recinto en donde la maestra Delfina Gómez presentará su primer informe de gobierno, al querido Ricardo Sevilla, al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fachiza en la X, antes Twitter, y que se preparen los propagandistas del Poder Judicial, porque creo que sí les está dejando este conflicto, creado por parte de miembros del Poder Judicial en torno a la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, muy bien, muchísimas gracias. Pues en efecto, hablando de estos personajes moneros, caricaturistas de la derecha, debo decirte al aire, porque hay que decir todas las cosas como ocurren, que ayer recibí varias llamadas de algunos moneros de izquierda, y me decían que en el listado que yo había dado a conocer, que di a conocer el día de ayer aquí en Sin Censura y a través de las redes sociales, habían aparecido el nombre de varios de ellos, contratados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que eran otros tiempos, mi querido Vicente, eran otros tiempos cuando se les convocaba, pero ahora me decían ya no se les convoca. ¿A qué me refiero con esto, Vicente? Que el Poder Judicial va de mal en peor. Ahora estos moneros son abiertamente propagandistas. Se los voy a decir así, de esta manera: son moneros a sueldo. ¿Por qué? El Poder Judicial contrató a los moneros, los digo con todas sus letras, a Garci, Rictus, Kemch y Obi, para manipular y desinformar. ¿Y qué cree usted? Que José Woldenberg fue contratado para polarizar y difundir información sesgada. Juntos, todos estos personajes se encargaron de confeccionar un manual llamado El Poder Judicial Ilustrado. Los caricaturistas de derecha, Antonio Garci Nieto, alias Garci, Julio Iván López Valverde, Rictus, Arturo Kemch Dávila, alias Kemch, y Alejandro Rodríguez González Obi, que colaboran, por cierto, y no es casualidad, en los periódicos El Financiero y Reforma, fueron contratados por el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Para qué cree usted? Para realizar una serie de caricaturas de monos. A través del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial les encargó a estos personajes que ilustraran ese manual titulado, se lo vuelvo a repetir, El Poder Judicial Ilustrado. Pero la cosa no paró ahí, y para escribir el prólogo de ese manual decidieron alquilar los servicios del intelectual de derecha José Woldenberg. Usted lo ubica perfectamente, el expresidente del Instituto Federal Electoral. Y de esa manera, mientras los moneros se encargaban de ilustrar tendenciosamente, Pepe Woldenberg se dedicó a expresar abiertamente sus críticas en contra del gobierno federal. El cuadernillo, Vicente, está atestado de caricaturas e ilustraciones terriblemente tendenciosas, y es que este manual no solo presenta caricaturas que distorsionan la realidad del Poder Judicial, sino que también actúa como un instrumento de combate político. ¿Por qué? En lugar de ser una herramienta educativa como supuestamente se propone, la realidad es que es un vehículo para difundir desinformación y polarizar a la opinión pública, llevar agua para el molino de todos esos personajes que están en contra de la reforma al Poder Judicial. La Dirección de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal declara que el objetivo es informar sobre las funciones del Consejo, pero la realidad es que el resultado es un producto que parece completamente alineado con intereses políticos de derecha y no con la transparencia ni con la educación ciudadana. Para nada, no es de esa manera. Por todos lados donde se le vea, y usted está viendo imágenes de ese cuadernillo, pues es un libro propagandístico. En un comunicado divulgado por el Consejo de la Judicatura apenas el 11 de agosto de este año, se menciona que Woldenberg estaba encargado de hacer un análisis
de esas actividades de los juzgadores, pero no es así, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque este personaje no pierde la oportunidad de tundir al gobierno federal. Y ahí este amigo y colaborador de Héctor Aguilar Camín, porque escribe Nexos, acuérdese usted, deja escapar una catarata de animadversión en contra del gobierno federal, en contra del presidente López Obrador y en contra de la reforma al Poder Judicial. Los moneros, todos anti-López Obradoristas, todos de derecha, todos anticuatroteístas, se encargan de lanzar gasolina y un cerillo e incendiar con bulos y trampas discursivas en este manualillo de opereta. Ellos dicen que es un manual, Vicente, pero está muy lejos de ser un estudio. En el peor de los casos, es un instrumento autorreferencial y promueve, ese es su objetivo, la desconfianza en la ciudadanía. Es un manual de instrucciones de la guerra de la derecha, es un manual de contrainsurgencia progresista, tendencioso y propagandístico. Así que ahora, ya que estos personajes están tan enojados y dicen que no trabajan para la derecha, ahí lo está usted viendo, ahí tiene todos los datos duros, porque así es como nos gusta trabajar, y que nos digan lo que quieran, y que nos llamen y que nos reclamen, pero ahí está la información, ahí están los datos duros. Le escribimos al Consejo de la Judicatura desde hace 2 días para que nos diera información, ¿y qué crees, Vicente? Que dicen que está clasificada, que no pueden darnos información de cuánto costó el manualillo y cuánto le pagaron a estos personajes. Pero ahí está usted viendo la cara de estos moneros, el rostro de la propaganda. Así que cuando vea usted un monito del Financiero, un monito del Reforma, sepa usted perfectamente que están financiados por el Poder Judicial. ¿Cómo que no te pueden dar información sobre lo que les pagan, mi querido Ricardo? Pues, ¿qué es? ¿Cuestión de seguridad nacional o qué carambas? Dicen estos personajes que está clasificado como confidencial y que porque se trata de revelar la identidad de estos personajes. Estos personajes son gente pública, se supone en teoría que son periodistas, pero no lo son, son simples y burdos propagandistas. Cuando nos acusan a nosotros, a los periodistas independientes, de ser propagandistas de tal o cual personaje político del régimen que encabeza el presidente López Obrador, están completamente equivocados. Pero no solamente eso, sino que mienten y se muerden la lengua. No hay transparencia en el Poder Judicial, no hay transparencia en el Consejo de la Judicatura, porque de lo que estamos hablando, Vicente, no es de un trabajo que se encargó hace 2, 3 años en la administración de Peña. No, es en esta administración cuando se encarga, en la administración de Norma Lucía Piña. Pues entendiendo esta negativa para dar a conocer información básica que has pedido, mi querido Ricardo, ahora entiendo por qué la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también intenta aferrarse al hueso, al menos hasta que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaba leyendo algunos datos, algunos artículos, y por eso van a querer alargar este paro lo más que se pueda, y con justa razón. Pues hay mucha cola que les pisen y mucha cola que cubrir, que tapar.